Después de la aventura con los galeotes, Sancho Panza le recomendó a Don Quijote que lo mejor sería esconderse, ya que las autoridades saldrían a buscarles. Lo que habían hecho era una falta muy grave y aquello, pues con toda seguridad no iba a quedar sin algún tipo de persecución. Y entonces Sancho Panza le dijo que era el momento de quitarse de en medio. Y entonces se fueron a Sierra Morena. Es muy curioso que, a pesar de haber estado Cervantes viviendo mucho tiempo en Andalucía, prácticamente este es el único contacto que tiene con Andalucía el que esconde a Don Quijote y Sancho Panza en Sierra Morena durante pues, un tiempo. Y es la parte más norte de Andalucía, y entonces pues no es lo más propio, lo más andaluz que se conoce. Pero en fin, es curioso que Cervantes no hubiera dado más protagonismo a esta región. Entonces, bueno, el caso es que allí aparecen y con esto de alguna forma da la impresión de que esta primera parte de la novela de Don Quijote se llega como a un final. Es decir, hasta aquí, en casi todas las aventuras, Don Quijote y Sancho Panza han estado señalando, atacando y criticando a los principales poderes que había en la sociedad en aquel tiempo. O sea, pues han criticado esencialmente pues, a los ricos, incluida la Mesta, los propietarios de los molinos, han criticado al ejército, a las fuerzas armadas, han criticado a los jueces, han criticado a los nobles, a la aristocracia, y por último pues han criticado al propio rey y ya han hecho una especie de sedición contra el rey, liberando a los galeotes. Bien, la Iglesia también ha llevado su buena parte. Entonces da la impresión de que a partir de ahora Cervantes como que le da un giro a la novela, y entonces van apareciendo nuevas historias en las que Don Quijote y Sancho Panza como que no es que pasan a segundo término, pero como que no tienen tanto protagonismo como hasta ahora. Y en estas historias que van a aparecer no necesariamente se ve una intención de crítica social como la que ha habido hasta ahora. De todas maneras, Cervantes no perderá ninguna ocasión para seguir dando golpes de una forma u otra pues, a los temas que más le importan. Entonces, pues, como digo, a partir de ahora vamos a empezar a ver una serie de relatos cortos, de novelas cortas, que nos van a ir llevando a diferentes ambientes y diferentes situaciones. Lo primero que va a suceder es una historia de Cardenio y Luscinda. Es una historia francamente entretenida, donde pues hay romance, hay traición, hay celos, hay un poco de locura, y parece ser que fue una historia que tuvo un notable éxito. Se dice que el propio Shakespeare escribió una obra de teatro con ese título, una obra de teatro de Cardenio, inspirado, por supuesto, pues en lo que habría escrito Cervantes, lo cual nos da a entender que Shakespeare conocía la obra de Cervantes. Lamentablemente esta obra de Shakespeare está perdida. Se sabe que la escribió, o se supone, o parece que hay muchos indicios de que la escribió, pero no se ha conservado. Entonces la historia de Cardenio tiene su gracia. Cardenio es un hombre al que Don Quijote se lo encuentra vagando por las montañas de Sierra Morena, enloquecido. Y entonces pues está tratando de que le explique la causa de su locura, en una de estas que se lo encuentra, y Cardenio pues en fin, les empieza a contar que él era un hombre de una buena familia, de un buen linaje, no de alta nobleza, pero en fin, probablemente eran hidalgos, y que sus padres eran ricos, y que él pues había sido educado bien, y que se notaba un hombre con buenas maneras. Entonces que este hombre había estado pues prácticamente desde la infancia enamorado de una muchacha llamada Luscinda,
y ella también enamorada de él, y crecieron juntos, como quien dice, y hasta, bueno, que llegó, pues que ya se hicieron adultos, y entonces pues Cardenio pensó que ya era el momento de casarse, y entonces pues le fue a pedir a su padre que pidiera la mano de Luscinda, y no había ningún problema porque las dos familias se conocían, las dos familias eran conscientes del mutuo interés de estos dos jóvenes, eran familias con posiciones sociales similares, o sea, decir que las dos familias estaban encantadas con esta relación, y los chicos estaban enamorados, y aquello pues bueno, pues no planteaba ninguna dificultad, y se le veía venir un final feliz muy sencillamente, ¿no? Pero entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el muchacho llega a decirle a su padre, bueno, pues ya está bien, ahora es el momento ya de que vaya usted a pedirle la mano de esta chica a su padre, y entonces pues el padre le recibe, diciendo, mira, acabo de recibir una carta del duque fulano, que pues supuestamente era alguien que tenía autoridad sobre ellos, debería ser el duque de la zona, ¿no? Estamos hablando de una tierra de Andalucía, que no dicen el nombre, y entonces pues el duque que de alguna forma, como digo, tenía alguna autoridad sobre esta familia, pues le dice que él quisiera que le enviara a su hijo, justamente a Cardenio, que se lo enviara a su casa, para que sirviera como de acompañante o de ayudante de su hijo mayor, que seguramente pues sería el heredero del ducado, ¿no? Entonces, hombre, esto en realidad era una buena cosa, era una promoción, es decir, era si este hombre no iba como criado, iba como ayudante, como una especie de asistente de un señor que iba a ser duque, iba a heredar un ducado en el futuro. Esto indudablemente era una promoción social, es decir, era como una especie casi de favor que se le hacía, y que seguramente el señor duque le había tenido en cuenta a él, pues probablemente porque había tenido unas buenas referencias del talento y de la buena educación y de que Cardenio era un buen chico. Entonces debió pensar, pues mira, si hemos de irle dando ayudantes, hemos de formar un equipo de personas para que apoyen a mi hijo mayor, pues este podría ser uno de ellos, y que bueno, que ya vayan empezando a trabajar y a familiarizarse. Bueno, pues entonces esto es lo que había, y claro, la idea era irse inmediatamente, con lo cual pues toda la petición de mano y todas las historias quedaron en suspenso. Entonces se fue Cardenio, se despidió de su amada Luscinda, asegurándose el uno al otro que se volverían a ver, que se encontrarían, etcétera, etcétera, y bueno, pues nada, con lágrimas y suspiros y todo, se fue Cardenio. Y una vez que estaba allí en la corte ducal, pues efectivamente, pues mira, trabajaba y hacía cosas con el hermano mayor, pero resulta que entabló una relación de amistad, esta vez fue una amistad, casi de igual a igual, con el segundo hijo del duque, que resulta que era un tarambanas, es decir, que era el famoso Don Juan español, ¿no? Es decir, un señorito andaluz caprichoso, que chica que veía, chica con que se la llevaba a la cama, y punto, y sin más vueltas que darle, ¿no? Bueno, pues entonces este hombre que se llamaba Fernando, don Fernando, pues resulta que en estos momentos estaba enamorado de una joven por allí, una joven que no era de su linaje, desde luego, sino que era pues una mujer de familia rica y todo, pero que eran bueno, labriegos, ¿no? Es decir, que gente que vivía bien y que a lo mejor eran ricos, pero por el esfuerzo de su trabajo, y bien. Entonces este hombre andaba enamorado de esta muchacha, y total, que como no conseguía acostarse con ella, pues al final le prometió que se casaría con ella, y entonces pues la otra cedió a los ímpetus de su hombre enamorado. Pero ¿qué sucede? Que una vez satisfechos sus deseos, el sinvergüenza dice, bueno, mira, pues sabes que ya no estoy tan interesado, ¿no? Y entonces planea irse de allí. Con lo cual le propone a su amigo Cardenio, le dice, oye, ¿por qué no nos vamos a tu pueblo, que en fin, que por aquí tengo una especie de relación un poco extraña y mejor olvidarla, ¿no? Y se van allá, y entonces
pues ¿qué es lo que ocurre? Pues ya te lo puedes imaginar, ¿no? Entonces, entonces se va a armar el lío de los pastores. Pero esto voy a seguir un poco la técnica de Cervantes y no te lo voy a contar sino hasta el próximo video, para que te quedes un poco intrigado. Y nada más, ya ves que por hoy no tenemos así muchas denuncias sociales que proponer y que efectivamente la novela va a empezar a entrar en otro ritmo, pero ya verás cómo hay cosas muy interesantes. De todas maneras, como siempre te recuerdo que si quieres leer estos comentarios y muchos otros los tienes a tu disposición en un libro electrónico de Amazon.com que se titula El mensaje secreto de Don Quijote. ¡Hasta la próxima!